No estaba muerto, tampoco andaba de parranda. Estuve 3 meses en Arabia Saudita, luego me fui a Egipto, terminé en Tierra Santa y prometí que este día iba a estar aquí en Cojutepeque. Hasta la camisa moradita me puse para estar a tono con la Semana Santa. Así somos de religiosos, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace unos 12 años atrás, ¿se recuerdan de la película La Pasión de Mel Gibson? Yo dije, exhibámosla, le dije en ese entonces al pastor. Y la exhibimos. Yo prometí nunca más volver a ver esa película. No sé si usted la vio. Pero durante la proyección de esa película, mire, era una llorazón. Y yo también, pero como estaban apagadas las luces, ¿verdad? Yo solo la lengua sacaba y me tragaba las lágrimas. Y al terminar la proyección llegó una diaconisa y me dijo, mire, qué horrible eso, me dijo. ¿Cómo es posible? Y a esta altura, le digo, nunca más volví a ver. Ayer estaba viendo pedacitos, pero ya aquella sensación que percibí en ese entonces ya no es lo mismo. ¿Por qué? Por la misma religiosidad. Juan, en el capítulo 1, versículo 29, el Santo Evangelio, según Juan, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, Juan 1:29, y dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo leemos todos? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias, Señor, por morir, por resucitar y por dejarnos al otro Consolador, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones y que en esta oportunidad también ministrará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así las cosas. En una encuesta, yo no sé si alguna vez a usted le han hecho la pregunta respectiva, para usted, ¿qué significa el Cordero de Dios? Y en esta mañana yo también se lo pregunto, ¿qué significa para usted el Cordero de Dios? Algunos dijeron, mire, el Cordero es un sustituto de Jesús. Muy bien. Otros dijeron, bueno, el Cordero de Dios es un animalito sencillo, muy calmado. ¿Está bien? Terminamos la semana que decimos santa. Reventaron cohetes. Hoy, según la tradición, es el día de resurrección. Algunos anduvieron en la procesión. Es más, algunos fueron a cumplir promesas al Cerro de las Pavas. O se fueron a Guatemala, a Antigua Guatemala, ya, a ofrendarle al Cristo Negro, a Huayúa. Y el día domingo hoy estamos aquí. Es más, quizás durante toda la semana, en determinado momento, usted se fue a la playa. ¿Es malo ir a la playa? No, no es malo ir a la playa. Lleva a su familia, va con sus amigos, lleva a la suegra, a la tía, a la abuela, al chucho y se van todos. Pero en la playa usted se puso una sirindanga. Todavía viene con olor a níspero. Se fue con los amigos. Hubo un bacanal y usted dijo, no, el domingo yo me voy a poner a cuentas con Dios.
Mi papá era un hombre que, cuando yo nací en el Evangelio. Le digo que nací hace 54 años en el Evangelio. Las diaconisas son las que le dijeron a mi papá, póngale Moisés. Y mi papá quería ponerme Moisés de Jesús. Y las diaconisas le dijeron, no, solo le va a poner Moisés, porque la Biblia dice, solo Moisés. Y así me pusieron, solo Moisés. Y me crié en ese ambiente de sillas, ambientes de ayunos, ambientes de vigilias, ambientes de campañas. Este domingo, por tradición, teníamos que ir al culto de resurrección. Traían un invitado, traían un evangelista, traían un grupo o un solista al estadio Flor Blanca o al gimnasio, y ahí a las 5 de la mañana nosotros íbamos, mi mamá ya me llevaba. Cuando era niño era feliz, yo me iba tranquilo, pero cuando ya empecé a ser joven, para mí era detestable levantarme en la mañana de un día domingo y tener que ir al estadio, porque yo quería seguir durmiendo. Llegué a otra etapa en la que, por cuestiones también de trabajo, me quedé dormido, pero ese domingo no fui al culto de resurrección y para mí fue una carga. Me sentía mal, y cuando vi al pastor que venía con toda la congregación, yo me sentí tan chiquito y no hallaba cómo enfrentar al pastor y decirle, porque lo primero que me iba a decir, y es lo que me dijo, mire, ¿y por qué no fue al culto de resurrección? Porque era como una obligación el que fuéramos al culto de resurrección. Yo le pregunto, ¿sabe usted el significado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque muchos de nosotros lo que tenemos es un cordero. Y no es el Cordero de Dios, es el Cordero del hombre. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, según la mayoría de estimaciones y de expertos en la materia, teólogos, estudiosos, dicen que cuando dice que fue el día siguiente, se está refiriendo, no fue necesariamente cuando Jesús se acercó por primera vez, sino ya había pasado cierto tiempo después de que Jesús fue bautizado. Jesús se retiró, se recuerdan, sufrió la tentación, y después Jesús regresa donde estaba Juan el Bautista. ¿Dónde estaba bautizando Juan el Bautista? En el río Jordán, y se aproxima, lo ve Juan a la distancia y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habían transcurrido probablemente algunos días, algunas semanas, y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase con un gran significado. Para nosotros hoy hablar de un cordero es tan fácil entenderlo porque en la escuela bíblica nos lo enseñaron. Y hemos escuchado tantas veces una predicación como esta, que uno dice, sí, el Cordero de Dios tenía que morir, tenía que ser sacrificado. Pero en ese entonces, los judíos tenían otro concepto de lo que querían, de lo que esperaban, porque Juan el Bautista no está diciendo, ahí viene el rey de los judíos. No está diciendo, ahí viene el santo de Israel. No está diciendo, ahí viene el gran maestro. Sino que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo estaba relacionado, estaba familiarizado con los sacrificios. ¿Sabe usted?
Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quizá me voy a adelantar porque según las ceremonias establecidas por Dios para el pueblo, el que tenía mayor poder adquisitivo podía comprar un cordero. El que no podía ya, había también la oportunidad de llevar un palomino. Pero según las Sagradas Escrituras estaba establecido que usted llevaba a su animalito para ser sacrificado. Y lo llevaba en primera instancia al tabernáculo, después al templo. Pero, ¿se imagina usted llevar su propio cordero, ponerlo frente al sacerdote? Usted tenía que ponerle las manos en la cabeza. Y una vez hacía usted esa parte ceremonial, venía el sacerdote y degollaba al animalito. La sangre empezaba a correr. Y una vez tenía la sangre, y el sacerdote le empezaba a esparcir, a tirarla. Pero recuerde bien, no era solamente una persona la que llevaba el corderito, sino que después de eso venía Juan, después de eso venía Simón, después de eso venía Pedro, no sé qué otros nombres. Y el sacerdote los estaba esperando. ¿Usted ha sentido el olor a sangre en determinado momento? Yo me recuerdo que mi mamá degollaba las gallinas con una gilet y salía el borbollón de sangre. ¿Cuánto vieron eso? Otra no, la abuelita no, ¿verdad? La abuelita agarraba el pato y lo agarraba del buche y lo terminaba. Pero eso según la ley estaba prohibido. Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Se imagina usted el ambiente, el escenario? Bueno, el drama que hicieron aquí los jóvenes, yo muchos de ustedes ya los vi compungidos y hasta con una cara así de tristeza y algunos hasta suspirando. Porque el escenario que uno ve y observa no es nada bonito, no es nada agradable. ¿Se imagina usted la cantidad de corderos que durante el día eran sacrificados? La cantidad de sangre que se podía observar. Imagíneselo. El hedor a sangre. Y no solamente eso, sino el ambiente, la cantidad de sangre esparcida por todos lados. Y como era un escenario en el que esa ofrenda no tenía que ser guardada nada. Mire, después de eso lo llevaban al altar y allí se quemaba totalmente. Las entrañas, el estiércol y todo eso era sacado fuera de la ciudad. Pero la carne era depositada. Imagínese usted el hedor a carne quemada. ¿Ya ha sentido usted el olor a carne quemada? No estoy hablando de una parrillada, hermano. Estoy hablando de esa carne que era consumida y que totalmente, y que de otro sacrificio el sacerdote sí podría agarrar y llevarse la grosura y todo, pero de este sacrificio absolutamente nada, tenía que ser totalmente quemado. Y una vez estaba ahí quemado, sacaban las cenizas. ¿Se puede imaginar usted ese ambiente, ese escenario? Juan el Bautista utiliza al cordero como el símbolo del sacrificio en general. Aquí dice, es la realidad de la cual todo sacrificio animal era el símbolo de que un día Cristo iba a venir a morir en la cruz del Calvario.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, cuando usó la imagen del Cordero de sacrificio, representaba muchas veces el Antiguo Testamento. Y esto ya lo hemos visto también en otras oportunidades, porque Jesús es el cumplimiento de cada vez que esa imagen fue mostrada. Y eso fue mostrada desde el Edén, desde el jardín del Edén. El Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo como el Cordero. Fíjese que Juan, aquí lo menciona, pero el Cordero de Dios en 31 versículos que se mencionan en las Sagradas Escrituras, 26 se hallan en el Apocalipsis. ¿Dónde está el Apocalipsis? En el último, es el último libro de la Biblia. Obviamente el Cordero de Dios es un tema de gran relevancia en este libro profético del Apocalipsis. Jesús fue anunciado al comienzo de su ministerio como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahí en Juan 1:29 lo estamos leyendo, pero también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20. Allá lo lee usted detenidamente en su casita. Porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación. Mire, a veces yo me pregunto, una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, hagamos al hombre, ¿de qué dijo? Conforme a nuestra imagen y semejanza. Y a veces usted, no sé si yo me ha preguntado, pero yo me he preguntado y digo, Señor, ¿cómo es que sabías de que el hombre iba a pecar? ¿Sabías de que el hombre, la mujer Eva iba a ceder a la tentación? Pero cada vez que pienso en eso, fíjate que termino pensando herejías. Porque mi mente, y yo no sé la suya, pero mi mente es de pollo cuando pienso en esas cosas. Ahí ya no me alcanza el cerebro, hermano, para pensar lo que Dios, en su infinito amor y en su misericordia, sí, en su omnisciencia, Él sabía de que en determinado momento iba a pecar el hombre. Pero dispuso desde antes también de la fundación del mundo y dijo, ¿quién? Padre, Hijo, ¿quién? Y al final, entre una conversación muy interesante es, el Hijo tendrá que sacrificarse en determinado momento. Y hace más, o hace 2000 años aproximadamente, Jesús vino, se encarnó, se hizo hombre, murió y resucitó. Eso es lo más interesante. 1 Pedro 1, 19, 20 nos dice que somos redimidos o somos rescatados de la muerte con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y que Él fue destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, o sea, revelado en los postreros tiempos, por amor, dice, de vosotros. Por amor a usted, por amor a mí. Apocalipsis también se refiere al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa desde el principio del mundo? Si nos remontamos a Génesis, donde encontramos al hombre creado a la imagen de Dios, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, que la sociedad comienza con Adán y con Eva, y por ahí estaba viendo un reportaje que dicen que Eva no fue la primera mujer que Dios creó, sino que había otra mujer. Para mí va a seguir siendo Eva, hermano. Porque mire, hoy se trata de tergiversar tanto. Y a mí me enseñaron en la escuela bíblica y ya aprendí muchas cosas. Hoy se dice, si usted ve todos esos programas, se dice que Moisés no atravesó el Mar Rojo. ¿Lo han visto? De que Judas tiene su propio evangelio, puede ser. Y en el caso de que hay otra mujer que fue creada antes
de Eva. Pero lamentable, miren, todo esto nos está conduciendo a algo. Estaba también leyendo una noticia que dicen que en Europa la gente poco a poco ya no celebra la Semana Santa. Y estoy hablando de gente católica. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hasta el año pasado era el 55% de la gente que creía en Dios. En una encuesta reciente, hoy aumentó 5 puntos más. Estamos hablando de que el 60% de la gente que vive en Francia ya no cree en Dios. Y del resto que cree y que tiene una religión, entre ahí hay musulmanes, hay cristianos, el 10% es católico. Y de ese 10% solamente una parte es la que se congrega en las parroquias. Mire hacia dónde vamos. Yo le pregunto en esta oportunidad, ¿usted está consciente? ¿Sabe por qué está aquí en esta mañana? ¿O lo hace religiosamente como lo hacía cuando era parte de la iglesia tradicional? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el animal sacrificado en el jardín del Edén para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Se recuerda que Adán y Eva se andaban escondiendo. Y mire lo maravilloso del Señor, que siempre Él anda en busca del hombre. Porque Dios elevó su voz y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y por allá estaba Adán con Eva. Y dice que se habían cubierto con hojas de higuera. ¿Y por qué? Porque tuve miedo, Señor. Miedo. No dice que tuvo temor, y muchos de nosotros así vivimos una vida. Con miedo. Nos echamos la cerveza, nos echamos el cigarro, nos vamos a inmotelar, vamos a un bacanal, y después de eso viene y tenemos miedo, pero no tenemos reverencia, no tenemos temor a Dios. Y el Señor ha puesto conciencia en nuestra vida y nos hace sentir en lo más interior que hemos pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Al igual que lo hizo Adán, fabricamos nuestros propios vestidos. ¿Y qué dicen? El martes hay ayuno, voy a hacer un ayuno para que el Señor me perdone. Eso no es así. Voy a ir a la vigilia para que el Señor me perdone, tampoco. El domingo voy a ir a ganar almitas. Porque te tiene miedo de irse a dar en la torre. Tiene miedo de que le vayan a quitar el trabajo. Tiene miedo de que le vayan a diagnosticar una enfermedad. Mire, muchas veces tenemos que llegar a estos puntos, efectivamente, para ponernos a cuentas con Dios. Y muchos de los que estamos aquí tocamos fondo durante la pandemia. Ya estábamos como que éramos cucas envenenadas, ¿verdad? Pero a esta altura ya se nos olvidó. Ahí teníamos miedo de morirnos y sentíamos que ya nos íbamos a morir. Y llegó el momento en el que, Señor, si me sacas de esto, yo te voy a servir y yo me voy a congregar y yo voy a ir a la escuela bíblica y voy a ir con el ministerio de evangelismo y voy a ir y voy a ser cristiano de 3/3, voy a ir al culto de la mañana, de la tarde y me voy a congregar entre semana. Mire, a esta altura, ¿lo está cumpliendo? No, porque somos religiosos.
Somos religiosos y nos inventamos la manera para estar, nosotros decimos, en paz con Dios. Pero le dijo Dios, no es esa la manera la que ustedes han buscado. Y es la primera vez que se menciona aquí que Jesús es tipificado, porque Dios viene y sacrifica unos animales, y de los animales, ¿qué hace? Deshace unas prendas de vestir. Pero todavía no estaba del todo revelado que era el Cordero de Dios, que había que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del hombre. El ser humano debe tener una vestidura adecuada con la que cubrirse para acercarse a Dios. Y nosotros lo hacemos a través de los ritos. Nosotros tenemos nuestros propios ritos. Dios dice, la única manera para el perdón de los pecados es aceptar ¿a quién? A Cristo Jesús como Señor y Salvador. La única manera. No se ande inventando otras cosas para sentirse bien. Deje de tenerle miedo. Uno debe reverenciar y tener temor a Dios. Con temor y temblor, dice la palabra. El Cordero de Dios es el mismo que proveería a Abraham cuando sustituyó a Isaac. ¿Se recuerdan de esa? ¿Qué le dijo? Prepárate, hijo. Isaac no sabía. Vamos a subir al monte. Algunos dicen también de que ese monte, el monte Moriah, es el monte Calavera, donde Isaac iba a ser sacrificado. Ahí fue sacrificado el Cordero de Dios, Jesús. Así que temprano subieron. Abraham sube con su hijo. ¿Se imagina ese escenario? Échate la leña al hombro, hijo, y se echa la leña al hombro. Y se suben, van. Y estando ahí, usted ya se puede. La historia, porque se la han contado 1, 2, 3 veces, hasta varias predicaciones he escuchado también, y que ya en el momento cuando Abraham iba a sacrificar un ángel, no, detente. Pero antes de eso, Abraham, con toda confianza y con toda fe, y como no es el tema que vamos a discutir, sino que estamos relacionando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. ¿Y qué provee? No provee un cordero, provee un carnero. Léalo detenidamente. Dios no provee un cordero, provee un carnero, porque tampoco era el momento. Más adelante, el cordero de la Pascua para Israel. ¿Se recuerdan también de que después de todas las plagas, Dios dijo, vamos a eliminar a todo, ¿qué? Primogénito. Y para que el ángel de la muerte no llegara a la casa, ¿qué tendría que sacrificar un cordero? La sangre, ponerla en los dinteles de la casa, y por eso la Pascua significa pasar de largo. La muerte iba a pasar, pero esa casa donde estaba identificada y que ahí estaba la sangre de un cordero, no iba a ser tocada, y el hijo primogénito iba a vivir. Usted eso ya lo sabe. Como sacrificio en Egipto, la noche en la que Dios destruyó a los primogénitos de cada familia. Si usted todavía no se recuerda, y en Éxodo capítulo 12, 29, léalo detenidamente en su casa. Dios instruyó a cada familia del pueblo israelita a seleccionar un cordero macho, y este tenía que ser sin defecto. La familia se tenía que reunir, el padre de familia al anochecer lo iba a sacrificar, no tenía que romper ninguno de sus huesos, y eso está estipulado. Y tenían que comer el cordero, usted se recuerda, con hierbas amargas y con pan sin levadura.
El tiempo avanza rápido. El cordero para el sacrificio por la culpa de los sacrificios levíticos que se menciona y que hace unos instantes yo se lo mencionaba. Habían 5 tipos de sacrificio. Los primeros 3 eran como que usted llevaba una ofrenda y tenía que ser de olor grato ante el Señor, y el Señor decía: esta es una ofrenda del todo quemada, y el olor subía a la presencia de Dios. Pero las otras 2 de las 5 que se mencionan eran sacrificios por los pecados, cuando el hombre había quebrantado los mandamientos. Y lo que le mencionaba hace unos instantes, ese sacrificio no tenía que, nada, absolutamente nada tenía que tocar el sacerdote. Hasta que quedaban las cenizas y las cenizas se sacaban. Y ese ambiente que se vivía constantemente. Era algo, si se puede decir, inmundo, hermano. Si mire, cuando uno pasa ahí por el rastro, cuando uno va a San Cristóbal, se siente ese olor feo, ¿verdad? Imagínese usted, acercándose a la ciudad, acercándose al templo, lo que se sentía. Y uno ve aquí el escenario, el drama, y ve la película y de qué horrible eso. Pues eso es lo que tenía que pasarnos a nosotros, tenía que pasarle a usted y tenía que pasarme a mí. Por cuanto todos pecaron, apartados, destituidos. Y la paga del pecado es muerte. Estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Ahí estaban los ritos, estaban los sacrificios. ¿Y qué tenía que ver esto con la figura? ¿Se recuerdan Génesis 3:15? Cuando dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y dice que la bestia, el enemigo, Satanás, todo te va a herir, te va a morder el calcañal, pero no, te va a herir en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Cuando uno piensa en lo maravilloso que ha sido Jesucristo, y ya estoy terminando, para nuestras vidas, yo no podría imaginarme otro escenario más sangriento. Pero según dicen también los especialistas, que lo que Mel Gibson representó en esa película se aproxima más o menos. Porque la carne del maestro fue desrasgada. Los garfios que llevaban los látigos, las puntas esas afiladas, cada vez que lo latigaban, un pedazo de carne venía en esa punta. Imagínense, a tal grado que dicen de que a Jesús se le pudo ver las entrañas, los riñones. ¿Se puede usted imaginar ese escenario? Por eso Isaías dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿a dónde dice? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió él su boca. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dice los pecados, dice el pecado del mundo. Y cuando uno ve y dice el pecado del mundo, ¿qué dice? Entonces murió por todos. ¿Qué dice 3:16 de Juan? De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo se está refiriendo
según la palabra mundo traducida aquí, a ese conjunto de etnias, de tribus, de naciones. Porque uno puede definir el mundo como que es el globo terráqueo, ¿verdad? Y uno puede decir, entonces Jesús murió por todos, sí. Jesús murió por todos, pero solamente aquel que le acepta como Señor y Salvador puede obtener la salvación y el perdón de sus pecados. El sacrificio de este Cordero de Dios tiene la capacidad de perdonar todo pecado y purificar al pecador. Es para todo el mundo. ¿Cuántos aquí? Pero le hago la verdaderamente, no me conteste a mí. ¿Usted cree que es salvo? ¿O tiene su propio cordero? Usted está consciente de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y usted puede decir, Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Os lleva simple y sencillamente una vida religiosa. Tiene que seguir haciendo los mismos sacrificios. Tiene que seguir haciendo alguna obra para sentirse bien delante del Señor. ¿Cree usted que congregándose, ganando almas, ofrendando, diezmando, usted se siente bien? Pero vamos a continuar nuestra vida de pecado. La gente ya a partir del otro viernes ya se puede comer su pedazo de ñango, ¿verdad? Pero durante toda esta cuaresma solamente podía comer pescado. Y la hermana ahí preparaba todos los viernes su pescado, torta pescado. No sé. A mí lo que me encanta esta temporada es que puedo comer torrejas, hermano. Pero cuando me da la gana, y yo sé, torrejas siempre venden en el Mr. Donald, valga el comercial. Me voy a meter, no hay necesidad, hermano. Pero el hombre se siente bien realizando ceremonias durante este periodo. Y ahí anda cargando. Y usted también, mire, somos tan religiosos, como le digo. Si usted va a ayunar, no ayune porque quiera que Dios le perdone algo, no. Si usted va a vigilar, hágalo con acción de gracias, para tener un momento de comunión con Dios, que Dios hable a su vida. Y si usted tiene que arreglar su vida determinadamente en una área, usted sabe, Dios le dice, en esta área estás fallando. Pero no trate de taparla, no trate de ponerse sus propios vestidos. Dios ya, mire, le quitó ese pecado. Si usted ya aceptó a Cristo Jesús, Él nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados. Él sabe que vamos a pecar, no todos los días pecamos, pues. Pablo dice, no hay ni uno justo, todos somos pecadores. Pero el problema es que algunos creemos que hemos aceptado a Cristo y que hemos aceptado el sacrificio del Señor. Pero lo único que hemos hecho es crearnos nuestros propios vestidos, ofrecer nuestros propios ritos, nuestras propias ceremonias e irla pasando y creyendo que estamos bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Está usted consciente? Jesús es su Salvador. Jesús es su Señor. Si en este momento usted dudó, usted necesita aceptar a Cristo.
Mire, pero yo lo hice en determinado momento porque había una maestra que me insistió y me dijo que yo tenía que aceptar y yo le dije que sí. ¿No es cierto que muchos así nos ha pasado? Y aquí estamos. Pero solamente en determinado profesamos, pero no hemos hecho a Jesús Salvador de nuestras vidas. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta oportunidad, en esta mañana? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. No importa la condición en la que estés. Mire que yo asesiné a alguien. Mire que yo cometí adulterio. Mire que yo estoy en fornicación. Yo ya le dije al viejo que casi no se quiere casar. Quizás esta oportunidad. Alguien que tiene que tomar una decisión y cuando Dios ve esa disposición, las cosas vienen por añadidura. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo en esta mañana? Que levante su mano o que se ponga de pie y que le entregue su corazón a Jesús. Ahí va a llegar alguien. Sin miedo, sin temor. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre. Él hizo lo que tenía que hacer por amor a ti, por amor a mí. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús ahora. Vamos. Este día tan especial que se ha recordado, el día de resurrección. Según la tradición, el Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos y hoy también te puede dar vida y te puede dar vida en abundancia. ¿Nadie? Mire, usted está indeciso y dice, no sé, fíjese si verdaderamente acepté a Cristo. No, necesitas aceptar a Cristo. Que no te dé pena. Que no te dé pena. Que no te dé pena. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste. Gracias, Señor, por que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por dejarnos al otro Consolador, al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que viene, una vez más. Comenzamos a trabajar de una manera normal después de que hemos tenido un descanso, un periodo de descanso. Bendice, Señor, esa mujer que trabaja en el mercado. Bendice, Señor, al doctor, bendice al abogado. Bendice, Señor, a ese hombre que se gana el sustento diario vendiendo en las esquinas, una venta informal. Al que tiene una venta, Señor, de pupusas. Al que tiene su comedor, Señor. Aquel, Señor, que tiene bisutería. Aquella persona, Señor, que tiene una venta en línea. Padre, yo te pido que bendigas a tu pueblo. Aquel que trabaja en oficinas, Señor. Aquel que tiene que viajar todos los días a San Salvador y regresar muchas veces cansado. Padre, qué bueno estar en tu casa al comenzar la semana y agradecer tus favores y tus misericordias. Que tengamos una semana llena de victoria. Que tengamos una semana de mucha bendición y que podamos bendecir a otros. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.